Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa dominical La Voz Pública, donde cada fin de semana les informamos respecto a distintos temas en materia de arbitraje, contratación pública y derecho administrativo. El día de hoy conversaremos respecto a un tema que en los últimos años ha estado muy en boga e incluso se ha acentuado más por los drásticos cambios que se han dado en su procedimiento a raíz de la pandemia. Pese a que en el Perú existe un muy poco uso de esta institución y que ha sido muchas veces muy poco tomado en cuenta por los tribunales arbitrales a nivel nacional, en el extranjero esta figura es sumamente importante y ha sido desarrollada ampliamente. E incluso puede llegar a tener una importancia determinante para la decisión de una controversia. En ese sentido, les presento el tema de hoy, que es el interrogatorio de testigos en el arbitraje. Para esto, el día de hoy hemos invitado a la doctora Vicky Goicoechea, es una abogada especialista en interrogatorios, quien ha publicado uno de sus artículos más recientes en el volumen 100 de la Biblioteca de Arbitraje, el estudio Mario Castillo Freire, con título Reevaluando la prueba testimonial en el arbitraje con el apoyo de la psicología, en el cual nos cuenta respecto a la importancia del interrogatorio, los actores del mismo, y rompe con algunos mitos o falsas creencias que tal vez en un principio para un interrogante, perdón, para un árbitro podían ser ciertas, o para un jugador podían ser ciertas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hoy día hemos decidido invitar a la doctora Vicky para que nos dé las luces o las pautas de cómo es que se procede en los interrogatorios y cuáles son esos mitos, esas falsas creencias en las cuales debemos desprendernos para poder llevar a cabo un interrogatorio correcto. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos este domingo. Muy buenas noches, Sergio. Muy complacida de estar contigo y con ustedes compartiendo con nuestros amigos esta noche de domingo un tema tan interesante que espero que sea de utilidad y, como tú mencionabas, un tema que está cobrando mucha más importancia en nuestro país porque en el extranjero y en Europa es de amplio desarrollo y con muy buenos resultados. Muchas gracias y a disposición de poder responder las interrogantes. Muchas gracias, doctora. Partamos con la primera pregunta. Es un hecho que en la legislación comparada, como bien lo ha reiterado, se le da mucha importancia a los testigos como fuente de prueba. Sin embargo, es también sabido que la memoria es frágil y por ende se puede ver sumamente influenciada por información post-evento. ¿Cree usted que ese puede ser uno de los factores a los que se refiere esa memoria imperfecta de los testigos, como usted lo desarrolla en su artículo? ¿Cómo es que ello influye en el testimonio a modo de que se pueda recabar información? Es decir, ¿esa memoria imperfecta es consecuencia de la información post-evento o hay otros factores adicionales? Excelente pregunta, Sergio. Y si me permites, me gustaría hacer una muy breve introducción para que nuestros amigos puedan entender por qué razón es importante dedicarle tiempo al estudio de la memoria y de todas las implicancias que conlleva su funcionalidad y el conocimiento que debemos tener sobre ella. Como bien sabemos, tanto en el arbitraje o en el proceso judicial, los procedimientos administrativos, es decir, aquellas controversias en las que se discuten hechos, nuestro horizonte es la averiguación de la verdad, ¿no es cierto? Hay algunos árbitros que son un poco renuentes a poder aceptar esta finalidad, pero sin embargo todos nos enfocamos hacia eso. Y los medios de prueba que aportamos en el arbitraje tienen como finalidad acreditar los hechos que ambas partes están presentando, ya sea en sus pretensiones o al contestar la demanda, ¿no es cierto? Entonces estamos enfocados a esas tareas, a tratar de acreditar la verdad de los hechos que presentamos tanto en la demanda o en la contestación. Y en ese sentido, tenemos una creencia arraigada de que ciertos medios probatorios son más fiables que otros, como por ejemplo la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque el testigo ha presenciado el hecho, ¿no es cierto? El testigo ha sido un actor importante porque ha estado en el momento en el que se desarrollan los hechos que están siendo discutidos en el arbitraje. En ese sentido, ciframos grandes esperanzas que el testigo nos va a poder aportar mucha información confiable. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas, como bien lo habías señalado, por cuanto la información que el testigo nos puede ofrecer
no necesariamente puede ser la que nosotros esperamos o la que podría servirnos y tener la incidencia para tomar una decisión, un laudo correcto, un laudo adecuado. Entonces es por esa razón importante conocer sobre los testigos y sobre la memoria, para no darle una valoración mayor de la que realmente tiene. Y como tú bien decías, qué importante es determinar si esta fiabilidad proviene de fuera, es decir, externamente, o está circunscrita en factores internos. Y ahí tenemos que precisar que estamos en los dos ámbitos. Primero, debemos conocer cómo funciona la memoria y cómo se desarrolla todo el procedimiento en virtud del cual cada persona presencia diferentes hechos acaecidos en la realidad, cómo los guarda en su memoria y cómo los recupera. Y además de eso, también es muy importante la influencia externa, de tal manera que son los dos factores, tanto internos como externos, que influyen en la memoria, ya sea en el momento de la fijación del recuerdo, como en el momento de recuperar el recuerdo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros presenciamos un determinado hecho, lo que hacemos es activar, ¿no es cierto? Activar nuestra memoria, activar nuestra atención, nuestra concentración, y nos ciframos en algo específico. Y vamos a guardar esa información que la vamos a tener descansando, por así decirlo, de alguna manera, en nuestra memoria, en una parte del cerebro. Y cuando necesitamos la información respecto de ese acontecimiento, lo que vamos a hacer es recuperar ese recuerdo. Pero lamentablemente, eso no ocurre, como por ejemplo, poder ingresar a nuestra computadora y acceder a un archivo que tenemos guardado en la memoria. ¿No es cierto? Porque hacemos esa tarea y tal cual encontramos la misma información que nosotros hemos dejado. Nuestra memoria lamentablemente no funciona así. ¿Qué nos dicen los científicos que estudian esta materia tan complicada? Que la memoria es falible, es altamente falible, y por lo tanto el testimonio debe ser tomado con mucho detenimiento, porque la credibilidad en el testimonio de los testigos debe ser analizada y ponderada de acuerdo a las variables que les acabo de mencionar, que es el proceso de formación de los recuerdos, y también atendiendo al momento en que son recuperados. Y ahí es donde ya entramos en la parte del interrogatorio que tú bien mencionabas. ¿Por qué influye el interrogatorio, la conversación con otras personas sobre un determinado hecho? Por la influencia que puede generar en el testigo al momento de declarar. Como les había manifestado, para guardar un recuerdo intervienen diferentes partes del cerebro. No es solo una porción del cerebro en el que almacenamos los recuerdos y cuando necesitamos los recuperamos tal cual fueron guardados. Esto no es así. Intervienen diferentes partes del cerebro, es un proceso altamente complejo y por esa razón requiere de métodos científicos muy rigurosos. Y debido a ello, cuando nosotros recuperamos el recuerdo, hacemos una reconstrucción. Ojo, no reproducción, reconstrucción de hechos. Y esa reconstrucción se va a dar a partir de la información que guardé, del momento en el que viví, cuando ocurrió ese acontecimiento, es decir, mi estado emocional, mi estado psicológico, el espacio, el contexto temporal, geográfico en el que me encontraba, y el momento en el que me encuentro al momento de recuperar ese recuerdo. Por lo tanto, el interrogatorio cobra una significativa importancia para obtener información que pueda ser considerada viable. Y bueno, aquí me detengo un ratito, Sergio, para poder escucharte y poder continuar con otras interrogantes. Correcto, doctora. Vamos justamente a la segunda pregunta, porque está muy anclada a su respuesta. Esta falibilidad, esta
digamos, esta maleabilidad o esta fragilidad de la memoria a la cual hace referencia, porque hay muchos factores que infieren en la misma. Puede ser uno de los factores por los cuales muchos tribunales arbitrales, ya acotándolo a nivel nacional, sean un poco reacios a aplicar estas técnicas de interrogatorio o aplicar interrogatorios hacia testigos. Es decir, es esta la razón por la cual los tribunales arbitrales creen que los testigos son menos fiables y por lo tanto no se aplica mucho a nivel nacional. ¿O hay otros factores adicionales como, por ejemplo, digamos, la poca experiencia que se tiene en temas de interrogatorios, ¿no? Justamente por esa línea quería ir, si es que ese podría ser uno de los factores, la poca confianza que se tiene en la memoria, o también la poca experiencia que tienen o se tiene a nivel nacional en temas de manejo de interrogatorios y testigos, para poder aplicar esta institución, ¿no? Que muy poco se ve a nivel nacional. Creo yo, Sergio, que podría ser una combinación de ambos factores que mencionas, ¿no? Si bien es cierto, como te decía, la prueba testimonial es un medio de prueba muy antiguo que se usa en el proceso judicial desde la antigüedad, ¿no? Sin embargo, antes se conocía muy poco de cómo funcionaba la memoria, cómo se guardaban los recuerdos, si era o no fiable, eh, la información que nos provee, la credibilidad del testigo, si es importante, por ejemplo, las condiciones, las características particulares del testigo, es decir, si es conveniente restarle credibilidad a una persona que de repente, por ejemplo, no tiene una reputación aceptable, ¿no es cierto? Y a diferencia de aquella persona que tiene, por ejemplo, una trayectoria profesional intachable y hay que sobrevalorar lo que nos puede informar. Entonces creo que es una combinación de ambos factores. Y por otro lado, también hay cierto desconocimiento respecto de la forma de hacer interrogatorio. Pero además de esos dos factores que tú mencionabas, creo que habría que agregarle las circunstancias tan delicadas que estuvimos viviendo por efecto de la pandemia del COVID. Entonces, como todos sabemos, se dio cobertura para poder sobrellevar tan delicada etapa que estuvimos afrontando, las audiencias virtuales, ¿no es cierto? Entonces ahí había, y creo que en algunos casos lamentablemente continúa una creencia muy arraigada de que la inmediación eleva, digamos, la fiabilidad de obtener un testimonio. Y que si se hacía de manera virtual, probablemente la falta de contacto directo, sin intermediación de estos aparatos electrónicos, iba a impedir que los árbitros puedan hacer un buen interrogatorio, que el testigo pueda ser en ese momento apoyado por el abogado o por cualquier otra persona. Si bien es cierto, esos temores en parte son fundados, también existen otros que no tienen ningún sustento técnico, como por ejemplo el hecho de que la inmediación es totalmente importante para que el árbitro pueda obtener información fiable, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el árbitro tiene la oportunidad de hacer repreguntas frente a cada respuesta del testigo y obtener información de calidad, pero eso no significa que porque no se haga a través de una pantalla pueda obtener información también importante. Porque hay que desterrar, Sergio, esa creencia de que los árbitros, los jueces, tienen una característica que los demás mortales no tenemos y que es poder detectar mentiras. Entonces eso no es así. Según los estudios científicos, a la fecha no hay posibilidad de que se detecte cuando una persona está mintiendo. Entonces, desterrar esos mitos de que cuando la persona está transpirando, que cuando se pone nerviosa, se sonroja, se toca la cara, las orejas, está mintiendo porque está nervioso y está evitando que puedan detectar la mentira. Eso no es así. Yo, por ejemplo, en este momento estoy transpirando porque estoy en el verano, en el lugar que me encuentro ahora,
pero no estoy mintiendo, estoy dando información cierta. Entonces hay que desterrar esos mitos. Y como te decía, me parece que esta situación del COVID-19 abonó a creer que ciertas circunstancias abonaban para dejar de lado este medio probatorio. Y creo que lo importante, Sergio, es tener la información completa, oportuna, para tomar decisiones respecto de la práctica de esta prueba y de la valoración, porque no podemos prescindir de esta prueba, pero tampoco podemos otorgarle un mayor peso probatorio del que realmente tiene. Y esa es la tarea del tribunal, hacer un buen interrogatorio. Hacer un buen interrogatorio conociendo anticipadamente esta información tan valiosa que nos ofrece la psicología del testimonio, y además hacer una valoración adecuada individual de esa información aportada, que además le va a permitir corroborar con los demás medios probatorios que han ingresado al arbitraje. Y todo en conjunto les va a poder permitir tomar una decisión, digamos, ajustada a la verdad de los hechos y aplicar la norma correcta. Correcto, justamente en este último punto quería ahondar. Justamente usted en su artículo menciona al árbitro internacional Tony Landau y al doctor Michele Tarufo, cuando habla de los conceptos de psicólogo aficionado o psicología amateur, cuando dice que los jueces, bueno, los árbitros plantean una psicología aficionada y los jueces y abogados en principio una psicología amateur. En ese sentido, esto es esas falsas creencias que se tienen respecto a, por ejemplo, el hecho de desviar la mirada, la transpiración. ¿Usted cree que estos factores se siguen aplicando a la fecha a nivel nacional y esos son factores determinantes o siguen siendo determinantes en la decisión de controversias? Lamentablemente, sí, Sergio, lamentablemente todavía ese sigue siendo un parámetro para que los juzgadores se orienten hacia otorgarle cierta fiabilidad a los testimonios. Pero también es importante la difusión de estos eventos, como las actividades que viene realizando CAE, que permite que su audiencia tenga conocimiento a este tipo de información valiosa, que va a permitir incrementar sus conocimientos y sobre todo desterrar creencias, desterrar mitos y enfocarse en información y en conocimientos científicos que van a permitir que el arbitraje sea desarrollado de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, quería comentarte lo relacionado a Tony Laudan, que has señalado. Ha sido importante porque a raíz de la iniciativa de este árbitro, es que la ICC, como tú conoces, el año pasado, ¿no es cierto?, publicó un estudio muy importante en relación a la credibilidad de los testigos y a la fiabilidad de los recuerdos, que ha podido desterrar ciertas creencias que venían inspirando la actividad probatoria en los tribunales y que incluso colisiona con algunas prácticas que eran amparadas en las reglas de la IVA sobre interrogatorios de testigos. Entonces, este documento que nos ha presentado la ICC prácticamente ha revolucionado la práctica de las declaraciones testimoniales. Y tenemos que, como tarea obligada de quienes estamos involucrados en el mundo del arbitraje, es conocer cómo podemos servirnos de este valioso informe para mejorar nuestra actuación como abogados, como árbitros, en el desarrollo de los procedimientos arbitrales. Y como tú decías, sí, coincidía Michele Tarufo señalando a los psicólogos aficionados, y por otro lado, en el mundo del arbitraje, muy lejos de donde estaba Tarufo con todo lo que relacionaba al proceso judicial, este árbitro también tuvo esa inquietud y empezó a investigar sobre el tema, y es así como la ICC decide, decíamos, hacer un estudio muy importante con un equipo de profesionales de primer nivel, conformado por árbitros de mucha experiencia y por psicólogos especializados en esta materia.
Entonces, tú has mencionado este informe y reitero, mi invocación es que nos informemos más sobre este tema y podamos desterrar ciertas prácticas y mejorar el interrogatorio, que es lo que, o en todo caso modificar la forma como se hace el interrogatorio, que es que les propongo un poco en el artículo que tú habías mencionado. Correcto, doctora. Vamos con la última pregunta, tocando un poco el tema de los temores que se generaron en virtud de la virtualidad, ¿no? A raíz de la virtualidad. ¿Usted cree que ya a la fecha esos temores respecto a no desarrollar interrogatorios, tanto, y ya voy a salir y despegarme un poco del esquema arbitral, vamos a incorporarlo también al sector judicial ahora? ¿Cree que ya se ha superado en el Perú ese temor de los interrogatorios presenciales y ahora ya podemos adaptarnos a un interrogatorio virtual? ¿O todavía subsiste ese pensamiento de que, como usted bien dijo antes, la persona puede obtener, o el juzgador puede obtener mayor información a través de la inmediación, ¿no? ¿Existen algunas modificaciones, algunas propuestas para ya virtualizar los interrogatorios? ¿O aún no a nivel nacional respecto a lo que usted ha podido investigar o lo que usted tiene conocimiento? Mira, en realidad creo que tenemos que darnos cuenta de que situaciones tan desagradables y desafortunadas también pueden traernos efectos positivos. Y creo que debemos rescatar eso. La pandemia nos trajo, como todos sabemos, mucha desgracia, desolación, crisis económica y la pérdida de familiares y amigos para todos. Sin embargo, uno de los puntos positivos que nos ha traído, por ejemplo, es desarrollar en gran medida las audiencias virtuales. Y creo que tanto jueces como árbitros se han enfocado porque esta práctica puede viabilizar el desarrollo de las actividades arbitrales, y vemos que incluso ahora, que ya es posible realizar audiencias presenciales, los tribunales siguen convocando audiencias virtuales. De tal manera que creo que por ese lado ya probablemente los árbitros o los jueces, porque eso también ocurre en el Poder Judicial, de manera excepcional se realizan audiencias presenciales, están tomando conciencia de que la información que puedan obtener a través de métodos virtuales no disminuye, digamos, la calidad epistémica de la información que puede proporcionar un testimonio. Entonces, de manera presencial puede proporcionarnos cierta información que podría también ser de manera virtual, solo que habría que tener ciertos cuidados, ¿no? Como por ejemplo, lo que se decía, que el testigo enfoque la habitación en la cual está, para evitar que pueda estar siendo influenciado por una persona y su testimonio no sea realmente espontáneo, que es lo que se espera de un testigo. Por otro lado, también nos decían los psicólogos que, por ejemplo, la comodidad del hogar o de la oficina del testigo podría contribuir a que tenga un estado emocional de tranquilidad, y que le permita contestar de manera más adecuada, más espontánea, sin estrés, sin ansiedad, que a veces estar frente a cierta autoridad les ocasiona a algunas personas. Entonces creo que por ese lado nuestros juzgadores, ya convencidos de que pueden obtener información de calidad, están ahora orientándose incluso en gran medida a poder hacer las audiencias virtuales. Y creo que eso es un punto importante, pero no descuidar también la calidad del interrogatorio, es decir, la forma como se hace el interrogatorio, porque de manera presencial o virtual, si se hace un interrogatorio inadecuado, vamos a tener información que no va a ser de calidad. Correcto, doctora. Muchas gracias por haber compartido sus conocimientos el día de hoy. Le agradezco haberse tomado el tiempo, sobre todo a la distancia, porque entiendo que usted está ahorita haciendo una especialización precisamente en esto también, y también va a haber temas de interrogatorios en otro país, en Europa. Entonces,
nada, felicitarla por ello y agradecerle por haberse tomado la molestia y el tiempo de poder estar con nosotros y acompañarnos hoy día. Muchas gracias a todos los seguidores también. Dígame, doctora. Encantada, Sergio, de compartir contigo esta amena charla. Siempre es un placer intercambiar ideas contigo y poder participar en estos eventos que realiza el CAE y poder contribuir para que su amable teleaudiencia, su amable público que cada semana lo sigue y a través de redes también, pueda compartir información que pueda ser de utilidad para mejorar su práctica y sobre todo incrementar sus conocimientos y puedan desarrollar un mejor trabajo en la tramitación de sus arbitrajes. Encantada y a la orden de poder conversar con ustedes más adelante sobre cualquier otro tema apasionante que pueda contribuir al arbitraje y siempre con todo gusto al llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches con todos los televidentes y estaremos al tanto en el próximo domingo. Muchas gracias.